Me llamo Victoria y me gustaría recomendaros un libro que se llama Tata, de Valérie Perrin. Es un libro que me marcó muchísimo. La historia comienza con la muerte de Colette, que es una mujer aparentemente muy aburrida, sin grandes misterios, muy discreta. Pero tras su fallecimiento, su sobrina descubre que nada era exactamente como parece. Entonces, a través de recuerdos, secretos familiares, saltos en el tiempo, la novela nos va desvelando la verdadera vida de esta mujer y las decisiones que marcaron su destino. Es una historia llena de intriga, pero también de ternura, amor, nostalgia, tacto. Habla de las segundas oportunidades, de las heridas del pasado y de cómo los secretos pueden protegernos o alejarnos de quienes más queremos. A mí me encantó. Me hizo sentir de todo. Curiosidad, emoción, tristeza, esperanza, reí, lloré. Es de esos libros que te tocan por dentro y te remueven y que permanecen contigo mucho tiempo después de haberlos terminado. Bueno, Leticia, hoy estábamos comentando antes de empezar a grabar que quería decirlo así para que conste y que suene la opinión. Yo te estaba diciendo que a mí no me importa esto de las novedades que hayan salido ya. Y tú compartías la opinión, cosa que me hace feliz, porque este libro, además, que nos ha reunido a ti y a mí hoy por segunda vez, no sé ya si nos acordamos, pero es la segunda vez, salió en 2024, a finales más o menos de 2024. Pero a ti tampoco, tú tampoco estás con las novedades literarias ahí en plan friki, ¿verdad? No, no, a mí me gustan los libros buenos, se hayan publicado cuando se hayan hecho, me da igual. Y de hecho, no, en mi forma de trabajar, trabajo mucho con clásicos o con voces que no son novedad o que no son moda, ¿no? Y entonces son libros que se tardan mucho en hacer y que cuando salen tienen una vocación de durar, ¿no? No de caerse de la mesa de novedades a los 3 meses y que ya no tengan interés. Entonces, sí, es un libro que para mí es muy reciente, solo tiene un año. Sí, es verdad. Y además, fíjate, este libro como tal, pues es un libro ilustrado que quizá eso le da más esperanza de vida, ¿no? A los libros, puede ser, ¿no? Que una novela, de tantas. Pues yo creo que trabajar con Nórdica, que es la editorial de este libro, ya es una garantía de calidad. O sea, los libros de Nórdica pertenecen a un catálogo muy cuidado y que trabaja muchísimo con los clásicos. Entonces, eh, estas ediciones, por ejemplo, pues de la que estamos hablando, ¿no? De tapa dura, con lomo de tela, con ilustraciones, con autores y autoras estupendísimos, pues claro, es o sea, un clásico en el sentido de que no es una novedad que ya el año que viene dices, no, hay 20 libros iguales. No, no, no. Y hemos tardado muchísimos años en hacerlo además. Mira, hablabas de los clásicos. Normalmente, si tú escribes, por ejemplo, hoy un libro, no sabes si va a ser un clásico o no. Pero si me lo permites, voy a reciclar una pregunta que un día hizo alguien aquí en este podcast que me gustó mucho. No sé, por ejemplo, supongo que tú lees habitualmente, ¿no? Y por eso también haces libros, aunque en este caso es ilustración. Pero, a ver, ¿quién crees, por ejemplo, de los autores de ahora, contemporáneos, ¿no? ¿Cuál podría ser un clásico dentro de 100 años, que todo el mundo lo recuerde, dentro de 200 años a lo mejor? ¿Cuál crees que podría ser? Pues para mí, Julio Llamazares es un clásico contemporáneo. La lluvia amarilla o Noche de Lobos son libros que se hicieron en un momento en el que no eran temas que eran de moda, ¿no? Uh-huh. No eran temas de actualidad y sin embargo conectaban con algo que está como muy en el alma de un pueblo, se puede decirse, ¿no? Esto. Y a día de hoy La lluvia amarilla se sigue reeditando en un montón de sitios. En Japón es un libro casi de culto, o sea, como que... Y no, y
y Julio, pues el último libro precisamente que he publicado con Nórdica es La lentitud de los bueyes, que es su primer poemario, ¿no? Y lo lees ahora y sigue siendo absolutamente vigente y maravilloso. Para mí es un gran clásico. Miguel Delibes, aunque ya está muerto, pero Ujú. es otro gran clásico, ¿no? De Sí, de sí, la es verdad. Y es muy reciente, aunque sí, ya súper, falleció, súper pero... reciente, ¿no? Pero para mí sí que tiene esa, ¿no? Esa, que lo pondría al lado de Azorín y al lado de Machado, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues si te parece, antes de empezar a hablar de ciudades, vas a escuchar una pregunta que dejó grabada el invitado anterior, ¿vale? A mí me gusta encadenar cosas. Y no sabía quién eras tú, quién venía, vamos. Uh-huh. Y dejó grabada una pregunta que si te parece escuchamos. ¿Qué harías si no escribieras, ¿no? Lo extrapolamos a qué harías si no ilustrases, en este caso, si no pintases con acuarela, que es tu... Claro, en mi caso escribiría, Está muy bien esto, sí, sí. porque me gusta mucho escribir y muchas veces escribo, lo que pasa que muchas de las cosas que cuento las cuento a través de otro lenguaje, que es el lenguaje plástico, es a través de la imagen, ¿no? Pero considero que está muy cerca mi mundo visual es un lenguaje muy poético. Yo conecto mucho con la poesía, con cierta poesía, por supuesto, y con cierta narración. Entonces, yo, vamos, creo que sería escritora. Y si no, bióloga, porque me fascina también el campo, la naturaleza y comprender o conocer, más que comprender, conocer el misterio de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tengo muchas vocaciones No, no, frustradas. ya veo, pero está... Otra opción sería pianista, mira, Ah, mira. que no lo he sido y evidentemente ya a mi edad no lo voy a hacer nunca, pero Bueno, hombre, ¿por qué no? si me reencarno quizás pianista, ¿no? Hay muchas cosas de este mundo que me interesan, que me fascinan, que me gustan, pero hay que elegir, ¿no? Y Ya. pues sí, yo elijo ser ilustradora porque es lo que me permite conectar esa parte del mundo visual, del dibujo, de la pintura, con la literatura y con la narración, que es lo que me fascina también, ¿no? Antes preguntabas si leía. Yo creo que para ser ilustradora tengo que ser fundamentalmente lectora. Y Claro. me encanta leer y es desde esas lecturas desde donde surgen un montón de ideas para crear. Y en esa combinación del amor a los libros, el gusto por la ilustración y por la lectura, pues también he creado una pequeñita editorial en la que saco proyectos raros que no tienen sitio en otras, ¿no? Entonces es siempre todo un poco dentro del mundo de los libros y de la creación de historias que quepan en un formato del libro, que puede ser un formato de libro con tapas o puede ser una caja llena de historias, ¿no? Como uno de los últimos libros que he publicado. Y sí, pues vamos, que si me tengo que cambiar de epígrafe, puedo hacerlo. Pero sí, todo queda así relacionado Sí. y muy bonitas todas esas vocaciones que dices. O sea, que genial. Y además, en realidad, ser ilustrador y ser escritor tampoco hay mucha diferencia porque en realidad es contar, o sea, cuentas historias igual, es otra manera de contar historias. Quizá es un poco, ¿no? Para los ilustradores a lo mejor es un poco injusto porque se suele relacionar, ¿no? El contar historias con el que escribe, pero bueno, no solo, incluso los fotógrafos también o los viñetistas incluso de los periódicos, eh, pues al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que se pueden contar historias con un montón de lenguajes. De hecho, pues dentro del libro hay un montón de lenguajes posibles, ¿no? Pues desde el teatro, el cómic, eh, la narración sin palabras de los álbumes ilustrados,
Y es cierto que los ilustradores estamos como en un lugar un poco menospreciado, pero yo creo que sobre todo por desconocido, ¿no? Porque hasta hace muy pocos años en España no se publicaban libros ilustrados para adultos. Ya. Entonces tú decías que eras ilustradora y, haces los cuentos para los niños. Y como si tradujeses literalmente, ¿no? Cosas muy simples a un lenguaje visual para que los que no saben leer pudieran entenderlo, ¿no? Evidentemente, esa manera de entender la ilustración yo creo que está muy superada. Hace muchos años ya que se empezó con la creación de libros ilustrados para adultos. Editoriales independientes como Nórdica, por ejemplo, fueron de los primeros que empezaron a hacerlo. De hecho, con el libro que me entrevistaste la última vez, que fue Yo voy soñando caminos, Sí. pues era eso, libros de Antonio Machado y sobre Antonio Machado ilustrado para adultos, ¿no? Y yo creo que desde entonces, bueno, ya Nórdica lleva muchos años, pero desde entonces ya nos hemos acostumbrado a ver en las secciones de adultos libros ilustrados y que además le dan una potencia y una calidad al objeto libro, ¿no? Los que somos amantes del objeto libro, que no leemos, o por lo menos yo, hay gente que sí, pero que no lo comparamos con el libro electrónico bajo ningún concepto, ¿no? Pues es esta componente, que tengan ilustraciones y que tengan una relectura de los textos a través de la imagen, que no es una traducción literal, sino que es una reinterpretación en otro lenguaje, hace que esas lecturas sean mucho más ricas y que esos libros pues, nos aporten mucho más, ¿no? Como Claro. lectores. Sí, la verdad es que este tipo de libros, además, son libros que apetece tener. O sea, es el libro para ir a la librería y no a la biblioteca, ¿verdad? Porque luego te lo quieres tener tú en tu casa para siempre, ¿eh? Sí. Porque son muy bonitos. Y entonces lo que decías de Nórdica, por ejemplo, con la que tú publicas también, pues sí, hay que mencionarlo porque es una de las que tienen muchísimo. El catálogo de libros ilustrados es muy amplio, el de Nórdica. Y luego también, no solo eso, Leticia, últimamente se están cuidando mucho también las portadas, ¿no? Las cubiertas. Hay editoriales que también apuestan mucho por eso, para que sea bonita, muy bonita la cubierta de un libro, ¿no? Aunque luego el libro no sea ilustrado. Sí. Pero las portadas, yo creo que se están cuidando cada vez más, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, porque yo creo que ahora mismo si tú quieres leer un texto, es muy fácil conseguirlo. O sea, tú puedes bajártelo en el libro digital o puedes cogerlo en una biblioteca o lo que sea, los textos en sí. Pero si tú quieres tener un libro o regalarlo, pues entonces ya es un objeto. Es un objeto que tiene que estar cuidado en todos sus detalles y cuando llegas a la librería, la verdad es que ahora visitar las librerías buenas, bonitas, como hay tantas en tantas ciudades, ¿no? Es que te seducen los libros desde la portada, ¿no? Sí. Y ya quieres ese libro en concreto. Yo, por ejemplo, lo veo mucho con los adolescentes. Yo tengo hijas muy lectoras y a lo mejor libros de los que tenía yo en ediciones mías más antiguas que no estaban cuidadas esos aspectos de la cubierta y del diseño y tal, se los doy y no quieren, esos no los quieren, ¿no? Como Claro. prefieren el mismo libro, pero en una edición pues bonita y chula, y que luego lo tengan en su estantería y tienen, o sea, cuidan mucho tener los libros que les gustan bien expuestos y yo creo que eso enriquece mucho el acto de leer. Pues Tener un objeto bello y cuidado con una tipografía bonita, con un buen diseño que facilita la lectura, a cogerte uno de esos mamotretos que se te despegaban las páginas, que no tienen casi márgenes, con letra minúscula, pues es que el hecho de leer, que tiene que ser un hecho placentero, ¿no? O en la medida de lo posible, facilitar ese momento de placer, de encuentro con el libro,
pues es como todo, es como beberte un café en una taza desportillada y vieja o tomarte un café en una taza cuidada que conserva el calor y que no. La experiencia es distinta. Claro, claro. Sí, te iba a decir, no hace falta ser adolescente tampoco para eso, ¿no? También nos pasa a los adultos, ¿no? Que un libro así desvencijado no, te apetece menos, sí, sí, está claro. Sí, 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 sí. Bueno, en realidad todavía estábamos, fíjate, respondiendo a la pregunta de Mario. Entonces vamos a cerrar ya eso. ¿Me dejas una pregunta, por favor, para el siguiente? Vale, pues ¿qué texto clásico crees que tendría una reinterpretación o una revisión interesante adaptada al mundo de hoy? ¿Cuál sería para ti? Responde tu propia pregunta. Pues, por ejemplo, yo creo que un clásico que siempre es como un viaje eterno es la Odisea, ¿no? Que podríamos Ujú. imaginarnos cómo serían los retos por los que tuviera que pasar la Ilíada o la Odisea, cualquiera de las dos, ¿no? ¿A dónde tendría que ir el héroe? ¿Qué pasaría con Penélope? ¿Cómo serían esos lugares? ¿Quiénes serían esas sirenas? ¿Quiénes serían esos compañeros de viaje, ¿no? ¿Dónde estaría toda la dificultad para perderse por el mundo y luego volver a casa, ¿no? Como, bueno, que al final eso es un texto reinterpretado una y mil veces porque es un poco la historia de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestras vidas. Eh, y yo creo que eso siempre da para una nueva lectura, ¿no? Mm. Bueno, pues la verdad es que sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ver. La ciudad, que como decíamos, lleva publicada desde 2020, finales de 2024, pero nos da igual, sigue disponible, se puede comprar, se puede mirar. En realidad son relatos, ¿verdad? Son relatos Uh-huh, de diferentes autores y que, pues, Leticia Ruiz Fernández, que eres tú, los ha ilustrado. uh-huh. Cuéntanos un poco, porfa, a ver, ¿cuál es ese proceso? ¿En qué parte de la lectura te da ese clic como para decir, hey, aquí está, tengo ya la ilustración en la cabeza? Es que este es un libro muy raro. O sea, la verdad que para ilustrar puede haber muchos procesos distintos. Uno es que te den un texto y te digan, hazme una serie de ilustraciones, pero no todos los libros tienen el mismo camino de Ujú, creación. Y este libro, La ciudad, tiene un camino muy curioso porque es un libro que surge al revés, surge a partir de unas acuarelas que yo tenía hechas. Yo ya antes, las tenías hechas de antes. una parte sí, que luego se rehacen, ¿no? Ajá. Pero yo antes de venirme a vivir a un pueblecito del norte de Cáceres, donde llevo 20 años, yo era muy viajera y viajé por un montón de ciudades del mundo y por un montón de países y siempre iba con mis cuadernos de viaje, mis cuadernos en los que iba dibujando las cosas que me iba encontrando con acuarelas y entonces tenía un montón de, de dibujos, de acuarelas de ciudades del mundo y se me ocurrió hacer un libro con esto. Ese libro iba a ser un libro pues, sobre la ciudad. Y tenía la idea de hacerlo con una amiga escritora, Cristina Gálvez, y ella escribe una serie de textos. Y se lo presenté a Diego Moreno, el editor de Nórdica. Ujú. Me dijo, pues me gusta mucho, pero te propongo otra cosa. En lugar de esos textos, ¿qué te parecería que buscásemos de esas ciudades a un gran escritor o una gran escritora y buscásemos relatos que ellos hubiesen escrito sobre esas ciudades? Y entonces, pues me pareció una idea estupenda y, y fue así como procedimos. Es decir, partimos de las ciudades en las que yo había estado y que teníamos esas acuarelas y empezaron desde Nórdica, Eva Ariza, que es la editora, estuvo buscando textos eh, como, bueno, que al final los que se seleccionaron son estos que están aquí.
de estas ciudades que aparecen. Pero en su momento, en principio, había un panorama más amplio de ciudades, ¿no? Al final se quedaron en estas. Entonces, cuando ya seleccionaron los textos, yo revisé las ilustraciones y las rehice ya adaptadas al formato y también a la realidad de este libro, porque mis viajes habían sido a lo largo del tiempo, eran distintos, las acuarelas tenían distintos formatos, entonces recompuse las ilustraciones partiendo de esas originales. Lo que queda de esos primeros cuadernos, tal cual, son las portadillas. Ves que en cada capítulo, por ejemplo, el primero, que es Nueva York, hay una portadilla y en la portadilla hay un mapa antiguo de la ciudad de Nueva York, que también estuvimos buscando todos estos mapas que son preciosos, son mapas reales de esas ciudades, y superpuesta hay un trozo de acuarela y ese es de mi cuaderno de viaje original. La original Nueva York. de antaño. Sí, y luego hay otra doble página a todo color que se ve como un skyline de Nueva York con todos los rascacielos y las luces de la noche de Nueva York. Y esa acuarela está basada en algunas imágenes que tenía yo en ese cuaderno, pero rehechas pues, el año pasado para incluirlas en el libro, ¿no? Entonces, en el siguiente, que es Río de Janeiro, pues ocurre lo mismo, ¿no? Sobre ese mapa de Río hay una de las imágenes del cuaderno y luego una doble página de una favela. Y al final, bueno, pues todas tienen una cierta unidad en el punto de vista, ¿no? Somos como si hubiéramos ido en todas ellas a un mirador desde el que ver esa ciudad y entonces no están condicionadas por el relato, sino que acompañan al relato. Y yo creo que te meten en la ciudad, pero no como de la mano, sin soltarla, de la mano del escritor, sino como si yo fuese otra viajera que ha estado en ese sitio, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y están todas las que son o son todas las que están? Pues son las que están, pero faltan algunas que nos hubiera gustado también meter. Lo que pasa es que para hacer la selección decidimos pues, que estuvieran del norte y del sur y de todos los continentes a los que yo había viajado, que por ejemplo Australia pues no he estado, pues ya está, ¿no? Pero sí que pues eso, tienes desde Bombay frente a Nueva York, o Río de Janeiro frente al Cairo, ¿no? Hay esa intención de que quepa un poco visiones muy diferentes de lo que es la ciudad en un montón de sitios del mundo. Oye, me fascina eso que me has dicho, que tú viajabas con el cuaderno y hacías las acuarelas que sobre la marcha allí, ¿no? En vez de un selfie, un selfie acuarela te hacías tú, ¿no? Pues sí. Los cuadernos que yo tengo son todos cuadernos que tienen el mismo formato, que los encargaba de hacer en un sitio de encuadernación de Madrid. Y entonces tienen fuera, son como de arpillera y son apaisados. Entonces, en cada doble página, pues yo, pues en este de Egipto, pues la primera página son las distintas ciudades del Nilo o los jeroglíficos. O ya empiezo a pintar y ves que en algunos sitios hay pues arena del desierto pegada, junto con las acuarelas de los Segundo, de Nefertiti. Pero bueno, están esas imágenes como más, digamos, convencionales, pero luego están otras imágenes de otras cosas que me interesan, que son como las partes que no se ven normalmente en las fotos, ¿no? De las partes de atrás. Luego muchos encuentros con la gente, muchos retratos en los que, en este, por ejemplo, las propias niñas escriben sus nombres. Es muy bonito retratar cuando estás de viaje, porque aunque no compartes el idioma, el dibujo es como un lenguaje universal. Entonces, yo he hecho retratos a gente, pues eso, como estos chavales, y puedes comunicarte con ellos a través del dibujo.
Y para mí ha sido una manera es una manera en realidad de vivir, porque cuando acabé de viajar y dejé, estos cuadernos, sigo haciendo cuadernos, pero de las cosas que tengo más cerca en este mundo más rural. Por ejemplo, esta mañana he estado entrevistando a una mujer que fue cabrera de niña. Y entonces he estado contándonos las historias de su vida y he estado retratándola también, ¿no? Mientras Ajá. entrevistábamos y nos contaba su historia y nos enseñaba pues las fotografías de sus familiares, Que también la pintaste. que también la he pintado, esa O sea, fotografía, que ¿no? esto es lo más nuevo, ¿eh? De 1829. Entonces es como, bueno, para mí es mi lenguaje, ¿no? Y entonces ante esto no es como cuando haces una foto que tú te la llevas. Pues antes de las redes sociales, incluso porque ahora con las redes compartes las fotos, de alguna Ujú. manera son visibles, las puedes enseñar, pero antes era como llevabas un aparato negro y que hacías, y era como que algo se llevaba, ¿no? Algo atrapabas, pero a la hora La definición literal de capturar, que capturar. se usa mucho eso para hacer fotos, ese sinónimo, ¿no? Sí, 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 Y es que lo capturabas de verdad. claro. Y en cambio con la acuarela o este tipo de cuadernos es una construcción que se hace delante de la persona, ¿no? Y que además va transformándose conforme va contando. Ay, porque mira esta foto y de repente esa foto la ves y la incluyes en el dibujo. O, en fin, lo que ocurre en el momento deja como su huella en el propio dibujo, ¿no? Es más, un dibujo es más la huella de un encuentro. Qué bien, es muy bonita esa frase. Mm. Bueno, no es mía exactamente, quiero decir que lo de la huella de un encuentro yo lo tomo o lo encuentro en Joan Berger, en el escritor maravilloso os recomiendo a todos los que no lo habéis leído. John fue un grandísimo narrador eh, y tiene novelas preciosas, pero tiene también unos textos maravillosos sobre la manera de mirar, modos de ver y sobre el dibujo en concreto. Y él hablaba mucho de esto, ¿no? De los dibujos como lo que queda eh, cuando tú te pones frente a algo y ese algo está frente a ti. Hay como, él decía que cuando el dibujo era bueno había una conexión que se daba en las dos direcciones, ¿no? Y tanto, Sí, ¿verdad? sí, es así, es Porque así. además eso, mira, hablabas de viajar, la gente, pues eso, ahora va con el móvil, bueno, iba a decir la foto, haces 100 fotos si quieres, de una sola cosa, Ya, y en cambio, pues eso, pues imagínate, hacer una acuarela ahí, en vez de 100 fotos, haces una acuarela, eh, bueno, pues eso tiene un valor añadido, sin menospreciar a los que hacen fotos, que los hay, que las hacen geniales, pero la acuarela parece fácil, pero no lo es. Y digo que parece fácil. Esto lo hablamos creo en su día, pero como pasaron ya 5 años así, lo refrescamos. Y la acuarela eh, es como que si te equivocas, ¿verdad? Ya no sirve. Tienes que volver a empezar de cero. efectivamente. Eso no se puede arreglar. No, no se puede arreglar. La acuarela va por donde quiere, el agua va por donde quiere, ¿no? Claro. Entonces es como, la acuarela lo que tiene es que es una aceptación del caos inherente a la vida. Entra y si tú estás dispuesta a que ese caos forme parte de tu dibujo, fenomenal. Si no, vas a estar frustrándote porque la cosa no va a ir por donde tú quieres que vaya, ¿no? Entonces, lo que te permite también es entregarte a fluir de esa manera, ¿no? Es decir, si llevas con un cuaderno que no vas a ir arrancando las hojas porque pues lo que queda es la huella de ese encuentro y hay veces que te queda bien y hay veces que se te cae un borrón y ese borrón está ahí y hay veces que dices, bueno, pues esto me ha quedado muy mal porque esta señora parece mucho más vieja de lo que es, pues no me queda más que hacer otro. E intentar transformar la cosa, o aceptarla o dejarla como es y que no hay... En fin, rompe mucho puedes romper mucho con el perfeccionismo, ¿no? Como que te ayuda a romper con eso. Y no es fácil la acuarela. Bueno, tienes que tener como
una cierta rapidez, ¿no?, de ejecución, y ayuda mucho tener un dominio previo del dibujo para poder, Ujú. para poder trabajar. Y luego es perderle el miedo. O sea, no es fácil, pero tampoco es difícil. A nivel técnico no tiene nada. A nivel técnico la pueden usar los niños. Cualquier Claro, niña puede coger un pincel y ponerse a hacer con acuarela, que es sencillísimo, no es como el óleo, yo qué sé, que quiere, ¿no? Pero lo que tiene es esa autenticidad. O sea, eso en el óleo puedes meter otra capa encima si te sale mal. Aquí no claro. vas a poder borrar. Hablando de ilustración en general y de técnicas, te lo tengo que preguntar porque hace 5 años no nadie lo usaba, pero ahora sí y cada vez más. Entonces, ¿cómo ves la IA? ¿Lo ves como una amenaza o como un colega con el que ir de la Pues mano? nada, ni es mi colega ni es mi amenaza. O sea, yo la IA la ignoro como a un vecino desagradable que ha venido a vivir al barrio y con el que voy a tener que convivir, porque desde luego Sí, yo no la voy a destruir a la IA y la IA espero que tampoco me destruya a mí. Quiero decir, esperemos. es que hacemos cosas tan diferentes. Lo mío es una base tan del encuentro humano que la IA nunca nos va a dar ese encuentro humano, ni esa calidez, ni esa mirada. Entonces, yo creo que como todas las tecnologías, ¿no? Como cuando llegó el cine y el teatro iba a morir. O sea, es que el teatro no le quedaban 2 días. O llegó el libro electrónico y el libro físico le quedaban los días contados. Pues está vendiendo muchísimos libros, como estábamos diciendo, ¿no? De alguna Ujú. manera, bueno, es un reto que nos hace cuestionarnos qué es lo que hacemos nosotros auténtico y de verdad. Eh, para hacer cosas que puede hacer una máquina, pues mira, ahí está la máquina. O sea, yo no estoy en contra de la máquina. Bienvenida sea la lavadora. Quiero decir, nuestra vida sería mucho peor sin las lavadoras, seguro. Pues sí, Pero, pero evidentemente viene a cuestionarnos, ¿no? Igual que las redes sociales, vienen a cuestionarnos cómo son nuestras relaciones auténticas ya. y cuáles son falsas, ¿no? Y en ese sentido, pues tienes que darte cuenta que donde tienes que poner tú la energía es en lo que solo tú puedes conseguir de una manera auténtica Mm. y dando lo que nunca una máquina va a poder dar de ti en ese encuentro humano, ¿no? Entonces, yo no he usado nunca la IA, pero porque a mí no me da no me aporta nada. Es decir, yo no le puedo decir a la IA, hazme un retrato del encuentro que he tenido esta mañana con María Antonia Ya, del Viejo de claro. Santa Bárbara. No me puede aportar nada. O qué huella queda de Machado en Baeza. Es que es algo que tiene que ver con lo poético, ¿no? Y lo poético es algo que nunca una máquina de momento va a poder entender y si algún día entiende ese lenguaje, pues entonces habrá dejado de ser una máquina. Quiero decir que es que para mí lo poético tiene que ver con el misterio Ya. y, y eso es lo que un poco aparece cuando te pones delante de algo y te pones, pues eso, con esa predisposición a que se dé un encuentro, ¿no? Ocurre muchas veces esa huella que queda, ¿no? Por eso el libro de la ciudad, por ejemplo, las ciudades que aparecen son ciudades en las que he estado, que he respirado. Entonces las acuarelas, yo creo que de alguna manera captan un aire que tiene que ver con algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Nueva York no es Nueva York porque tenga rascacielos muy altos, es porque, yo qué sé, tiene un algo que cuando te pones delante y le das el tiempo para estar pintándolo y mm, queda esa huella, ¿no? De algo muy indefinible. Ujú. Como que Y lo sientes, ¿no? Lo tienes que sentir, tienes que estar allí y sentirlo. ¿Ok? claro, claro, por muchas pelis que hayas visto de Nueva York, no es lo mismo Claro.
que pasear por sus calles, ¿no? Mm. No es lo mismo. Bueno, Leticia, como comentábamos antes que te gusta mucho leer, te voy a hacer un cuestionario lector para conocerte un poquito mejor. Venga, vale. Venga, ¿qué tipo de libros lees habitualmente? Leo poesía, leo ensayo y también novelas, pero últimamente reconozco que esas novelas tienen que tener como mucho 300 páginas. Muy bien. No sé Y si respondo a la pregunta. no, sí, sí, yo creo que sí. Em, ¿Escribes en los libros, doblas las páginas y todo eso o tienen que estar impolutos? Escribo en los libros, subrayo y tomo notas en un cuaderno aparte. Ajá, muy bien. Porque no solo, o sea, como que de alguna manera luego escribo y recomiendo sobre los libros que leo. Mm. ¿El marcapáginas que asome o que no asome? Pues el marcapáginas suele ser un papelucho cualquiera que sí tiene que asomar. Ah, sí, vale. Y Pero mira que tengo marcapáginas, pero normalmente es, bueno, cualquier cosa, ¿no? sí, cualquier cosa, Y cuéntame una manía lectora que tengas. ¿no? Como con la infusión, ¿no? Qué bien. Es como con la tacita. Es muy invernal y otoñal eso. El libro y la tacita. Eso en invierno, claro, porque como ahora estamos en invierno, eso es lo que me acuerdo. En verano lo que más me gusta es bajarme al río, a la garganta al lado de casa por la tarde, a una piedra y leer ahí al lado del agua. Qué bien. ¿Y hueles las páginas de los libros? Sí, 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 sí. ¿Llevas la cuenta de los libros que lees en un año? No, son muchos. La verdad es que no llego a cuenta. Bueno, ¿qué es más importante? Este es un cuestionario que lo haga a todos, ¿eh? No solo para ti, pero esta me interesa. ¿Qué es más importante a la hora de elegir una próxima lectura, la cubierta o la sinopsis? Em, Aunque bueno, si son pocas novelas, poca ficción, a lo mejor la sinopsis bueno, pero bueno, los no, ensayos. en las novelas no leo la sinopsis. Ah, Me vale. da mucha rabia. No. En las novelas no quiero saber nada. Mis próximas lecturas suelen venir por encadenamiento de lecturas anteriores. Ok. Como que de un libro me lleva a otro o una recomendación me lleva a otra o sí, o sea, estoy como... Tengo aquí, por ejemplo, un montón de libros eh, superpuestos y, y no suele ser la cubierta lo que me lleva al libro. ¿Te Es más la prestaron, temática. te prestaron alguna vez algún libro que no devolviste? El otro día sí me acordé de un libro que no devolví y pensé, la verdad es que, bueno, pero era mi padre, entonces, Ah, bueno, no bueno. pasa nada. Que me dijo, devuélvemelo, y dije, bueno, ya te lo devolveré, si tú no lo vas a leer. Pero no, Eh, en general he devuelto los libros, sí. ¿Cuántos libros hay en tu estantería que aún no has leído? ¿Eres de las que va acumulando, 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 Sí, acumulando? acumulo, no los puedo contar, pero hay más de 40. Oye, pues ya son, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu momento favorito del día para leer? Y si es invierno, después de cenar. Y Vale. si es verano, media tarde. ¿Abandonas los libros que empiezas pero no te están gustando mucho o es de las que los tienen que terminar? No, los abandono porque tenemos una vida muy limitada. Di que sí. Como máximo vamos a vivir 102 años. Entonces, como mucho, vamos a leer, ponte que a lo loco, imagínate, 50 libros cada año. No Mm, da, claro. no da. No No da, da no como da. para un libro malo o que no te esté gustando, que no te esté dando lo que tú esperas de él o que te esté dando algo que te está desagradando profundamente en ese momento. Pues oye, que le den a esa señora y a por otro.
¿Y te gusta más visitar la librería o la biblioteca? La librería. Sí, ¿no? Vale. Me gusta más la librería porque es un bien al que no renuncio, el libro. Y cuando el libro me gusta, aunque fíjate, algunos libros que los he leído prestados o los he cogido de biblioteca, me los ha prestado alguien, si me ha gustado, luego me lo he comprado. Ujú, Porque releo. La poesía, por ejemplo, releo mucho ujú, y, y, y luego también en esta cosa que en los últimos años he empezado a hacer unas correspondencias, le llamo, que son como, es una newsletter que escribo cada 2 semanas y en ella hablo de lo que me inspira. Y claro, en mi trabajo, la literatura que leo y la poesía que leo me inspira mucho. Entonces comparto con la gente que le interesa mi trabajo esas lecturas, ¿no? Entonces, siempre empiezo con poesía y acabo con poesía, la carta, y entonces los poemas o mis poetas me acompañan y voy y vengo a los libros muy a menudo, ¿no? ujú. Qué Mm. bien. Bueno, pues te tengo que preguntar un poco por destinos, porque bueno, estamos en Radio Viajera, pero claro, en realidad no hace mucha falta, porque vienes a hablar de un libro que habla de ciudades del mundo. No nos vamos a poner a repasarlas todas, porque no estaríamos aquí demasiado tiempo, pero bueno, según nos has contado, has estado en todas ellas, porque parten de tus acuarelas previas. Ujú. Cuéntanos, no sé, por lo menos una experiencia que hayas tenido en una de ellas, que se pueda, no sé, que te haya marcado especialmente. Ujú. Pues claro, yo, por ejemplo, mirando ahora todas estas ciudades donde estuve, los viajes fueron hace más de 20 años. Aunque luego haya vuelto a París, por ejemplo, o haya vuelto a Roma, pero hablan de un tiempo en el que el viaje no era el viaje mediático que hay ahora de las redes sociales, de los sitios de moda, ¿no? Por ejemplo, mi viaje a Praga fue cuando tenía 20 años en un Interrail y allí conocí, en el tren que llegaba a Praga, conocí a un viajero canadiense. Yo iba con unas amigas y nos hicimos amigas de este chico que nos esperaba, que a él le esperaba un amigo suyo de Praga en la estación. Entonces conocimos de repente a unos chavales de Praga que nos llevaron de conciertos, nos llevaron a una salida al campo. Me acuerdo que dormimos en casa de una gente con la que no compartíamos ni una palabra en común porque hablaban en checo y no hablaban inglés y nosotras no hablábamos nada de checo y pasamos unos días como conociendo una Praga bastante underground y muy fascinante que, claro, cuando yo he visto ahora gente que me ha dicho que ha ido a Praga y me ha enseñado las fotos, era como que yo no reconocía nada más que los edificios, ¿no? Pero nada de ese espíritu de un viaje mochilero y sorprendente a lugares que yo no sé nombrar, o sea, no sé decirte en qué sitios estuve, porque es que no sabía realmente ni dónde estaba, ¿no? Fue para mí Praga se quedó como un lugar al que no volver, Nah, para no perder claro, la claro. magia de lo que fue ese viaje, ¿no? Ujú. La Praga profunda, que se diría. La Praga, que es muy curioso porque, claro, el texto de Praga es de Bohumil Hrabal, que es un escritor checo absolutamente fascinante y que desde luego que habla de una Praga, bueno, es que su manera de narrar es increíble, ¿no? Y yo creo que conecta mucho con ese viaje que hice en aquel momento a una Praga antiturística, quiero decir, que fueron en general estos viajes que yo hice no fueron
salvo el Cairo, que sí, que era un viaje más turístico, pero el resto eran viajes que partían pues de conocer a gente allí o de, ¿no? Eran más de viajero que de turista, ¿no? Si se puede entender esa diferencia. Como que había una Ujú, razón para ir, que era una razón humana, más allá de conocer el sitio, ¿no? ujú, sí, Y, y han sido, bueno, ciudades a las que no sabría decirte cómo los sitios bonitos, entre comillas, de estas ciudades, pero que a mí me encantaron. De alguna manera, cuando un viaje te transforma, es un viaje y lo otro es turismo, ¿no? ya. Ujú, Y bueno, los viajes pueden ser de muchas maneras, pueden ser a ciudades lejanas y pueden ser viajes muy cercanos, ¿no? Y viajes internos, ¿no? Y esa es la parte que a mí me interesa del viaje, ¿no? Cuando hay un motivo para ir eh, que que es más allá de ver sitios bonitos, ¿no? sí, ¿no? Conocer en vez de visitar, quizá también, ¿no? Lo podríamos poner esos dos. Exactamente, sí, sí, sí. No sé Pero hasta, también es difícil hacerlo cuando no conoces a nadie allí. Si a ti te claro, apetece ir a un sitio y no hay nadie allí, es más difícil eso. es mucho más difícil. Se podría hacer, ¿no? Quizás, se podría hacer, depende de dónde. A lo mejor perdiéndote tú por las calles y vete tú a saber, no lo sé. Pero bueno, ayuda tener a alguien como tuviste en Praga, ¿no? Aunque fuese así de refilón. Claro, pero fue algo que se descubrió en el tren, ¿no? Como Sí, que sí, de sí. repente se desenvolvió así ese viaje, Mm, no fue un viaje previsto, ¿no? mm. Em, sí, así me ocurrió, esa fue la experiencia. Cuando fui a Nueva York, por ejemplo, vivía una prima mía allí y fue muy bonito pues ir desde, ¿no? Como desde la casa de alguien, ¿no? Que salías a conocer Nueva York, que es que hay es una explosión tan grande de experiencias, de gente, ¿no? Es tan viva la ciudad, es tan, eh, bueno, es la gran metrópoli, la gran cosmópolis, ¿no? Es una ciudad fascinante y bueno, ahora mismo está muy de actualidad, ¿no? Con el nuevo alcalde que yo creo eh, que refleja muy bien lo que es la ciudad de Nueva York. Y lo cuenta Zadie Smith en el relato del libro de la ciudad de una manera preciosa. Yo creo que Zadie Smith hace un texto de Nueva York maravilloso en el que, bueno, de alguna manera defiende todo lo que de la ciudad de la ciudad siempre, de las grandes ciudades como Nueva York, siempre puedes tener una visión un poco bueno, que puede ser un poco infierno, ¿no? Vivir en Nueva York. Pero tiene otra parte que ella rescata en este texto, que no sé si quieres que te lea a lo mejor un fragmento, pero me parece Bueno, muy, muy bonito. eso es siempre bienvenidísimo. Dice Zadie Smith, aquellos que vivimos en estos agujeros del infierno, supuestamente impíos, decadentes y de moral degenerada, deberíamos, a mi entender, hacer algo más por defender la estructura de nuestros vínculos, no solo en tiempos de tragedia, sino siempre. Sí, después de los desastres y los ataques, seguimos adelante, pero no solo eso. También funcionamos bastante bien en el día a día con nuestros múltiples dioses o con ninguno, y con nuestras imágenes esculpidas en nuestra Babel de tantas lenguas. Quizá no sepamos los nombres de nuestros vecinos, pero llamamos a cada perro por su nombre cuando paseamos al nuestro. Y eso también está bien. Pese a que rara vez cocinamos y bebemos como esponjas, pese a que nunca cortamos el césped, pero casi siempre reciclamos, nuestras almas no se dirigen sin remedio a la condenación eterna. Es verdad que gritamos a los extraños en plena calle con frecuencia, la misma con que los recogemos del suelo cuando se caen. Y claro, también están la comida, el arte, la música, el teatro, el cine, la literatura, pero eso ya lo saben ellos. ¿No? Como me parece un alegato Bien. precioso Sí, sí. Sí, de, sí, sí, de sí. la Además, vida. dan ganas hasta de ir a vivir allí.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho este relato de Nueva York. Bueno, pues ya, a ver, vamos a... Yo siempre digo que voy sin tiempo, pero aún así ya llevamos bastante y tienes algo que hacer. Entonces, vamos a ir ya yendo a la recta final. Luego recordamos así las ciudades antes de cerrar, pero antes, no sé si te acuerdas que cuando viniste la última vez te lié para hacer una cosa y te voy a volver a liar, que era un relato encadenado que estabais haciendo los invitados que pasabais por aquí. Y entonces la primera invitada de la temporada empezó una historia con una frase, el resto fue añadiendo su propia frase y te voy a pedir a ver si te apetece escuchar lo que hay hasta ahora, que fíjate, hay una ciudad también, aunque no está en este libro, pero la hay presente, y luego pues aportar tu granito de arena y añadir tu propia frase. Perfecto. Era una soleada tarde de otoño y María caminaba junto al Gran Canal de Venecia. Iba mirando en los edificios y todo, en las calles por donde pasaba. Había mucha gente, pero ella solamente estaba absorta en lo que sentía, en los olores, en lo que percibía. De repente, sin darse cuenta, chocó con alguien de lo distraída que iba. Y al levantar la mirada, se dio cuenta de que ella ya conocía a esa persona. Al principio dudó, pero finalmente se decidió y le preguntó: «Nos conocemos de algo, ¿verdad?». La persona se quedó mirando y le dijo: «Señorita, con el debido respeto, creo que usted y yo no nos conocemos de nada». Fue entonces cuando se dio cuenta que la persona era Al Pacino rodando El mercader de Venecia. Creo que en la vida no existe nada, en la vida no existe nada que sea casualidad ni que sea porque sí. Creo que porque todo está conectado en algún punto de nuestra misma inconsciencia. De repente, la chica, cuando estaba en una cafetería, se dio cuenta de que la tocaron el hombro por detrás y era Al Pacino, que le preguntó que si quería tomar un café. Venga, saca tu vena de ficción y déjame una frase para continuar esto, a ver si... Fíjate, ¿eh? Se va a tomar un café con Al Pacino. Bueno, o no, eso ya depende de ti. Solo, de momento, lo único es que le tocó el hombro y le dijo, oye, ¿nos tomamos un café? Y ahora yo me callo y se queda grabada tu frase. No sé si nos vamos a tomar un café. Yo ahora mismo he quedado para ir a ver a Caravaggio, pero si quieres puedes venirte conmigo. Mira, al principio pensé que iba a rechazar al Pacino, pero hoy al final le invitó. Está bien. Muy bien, pues gracias. A ver cómo sigue esto y a ver cómo A ver qué acaba. pasa con Caravaggio. Ya, no, tengo una curiosidad a ver qué les va a pasar a estos dos. Sí, en fin. ¿Me recomiendas un libro, por favor? ¿El qué, perdona? Que si me recomiendas un libro, por favor. Sí, te voy a recomendar El año que fuimos reyes, que es un cómic que acaba de publicar Javier de Isusi en la editorial Astiberri. Y es un viaje también, es un viaje, es a una ciudad que se llama Babilo, de 4 estudiantes que comparten piso, y es un cómic que hace disfrutar de las ganas de vivir de esos chavales que están en ese momento de la vida en el que todo es posible, y es muy, muy chulo. Qué bien. Vale, pues el año que fuimos reyes, ¿verdad? El año en que fuimos reyes. Genial, pues recomendación de hoy y nosotros añadimos pues la ciudad que la edita Nórdica y que la ilustra Leticia Ruiz Fernández y bueno, pues ya nos hablaste de Praga, de Nueva York
De Río también está Ciudad de México, ¿verdad? Jerusalén, Roma, Bombay, París y El Cairo. Sí. Todo con textos de autores de allí sobre la base de acuarelas que ya estaban hechas por los viajes. Eso es que me gustó mucho lo de que vayas y hubieses hecho la acuarela allí sobre la marcha. Así que, bueno, Leticia, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Antonio. Solo te voy a pedir ya la última cosa para marchar, como nosotros no lo... Bueno, nosotros sí, pero quizá el que lo está escuchando, si no conoce el libro, como no lo está viendo, pues para marchar te pido que me describas la cubierta y así nos vamos con la imagen del libro en la cabeza. Es un libro no muy grande, de tapa dura, que tiene un lomo ocre a la izquierda y un fondo de un azul eléctrico, que es el cielo de una ciudad que se ve dibujada en acuarela por debajo con una cúpula, y tiene unos tonos que recuerdan a una de las grandes ciudades europeas, que es de las más queridas por todos nosotros, llena de ventanitas y pinos, y os dejo con la intriga de cuál es. Muy bien. Aparece el título de la ciudad y arriba en blanco sobre ese fondo azulón, y todos los nombres de las ciudades y los autores y autoras maravillosos que os invitan a viajar sin moveros del sofá, que es mucho más barato. Pues sí. Con la infusión al lado y oyendo llover como yo ahora. Efectivamente. Era muy romántico todo. No sé, espero que no se haya oído un momento que llovía mucho. Pero a mí me gusta, oír llover y estar dentro de casa. Oh, ya ves. Pues nada, que gracias de verdad. Y cuando bueno, quieras, pues que vuelvas. cuando siempre que quieras. Un abrazo, Un abrazo, Antonio. Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta. Ya que no quieres venir, me llevo lo mejor en mi diario, algunos souvenirs, lugares que conocí. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. Una botella de tequila, una foto del Che. París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Mañana voy a regresar a mi planeta y no puedo dormir. También he visto cosas que preferiría no tenerlas que decir. Soy un extraterrestre un tanto raro, me estaré volviendo humano. Se me ha pegado de ti. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. Una botella de tequila, una foto del Che. París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Hey.
Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. Una botella de tequila, una foto de un tal Che. París, Tetuán, quizás Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Estaré imaginando oír tu voz. Oh, estaré imaginando oír tu voz. Oh, oh. Oh, oh. Gracias.